El primer síntoma típico de la ansiedad son las náuseas, esa malestar estomacal, la sensación de devolver. Si lo analiza, hace mucho sentido este síntoma, que es parte del espectro de la ansiedad, porque cuando una persona está bajo severa tensión o estrés, no es sorpresa que uno de los sistemas que queda comprometido es el digestivo. En este caso exacto, el estomacal. Así que es probable que cuando una persona experimenta ansiedad, inquietud o desesperación, tenga retorcijones estomacales. Algunas personas se vulnerabilizan y tienen que ir a hacer necesidad al baño. Otras personas pueden devolver por causa de la severidad de la ansiedad que experimenten y sufren. Así que cuando una persona está sufriendo o experimentando de ansiedad, este sería uno de los principales síntomas de un total de 9 síntomas que le voy a compartir en esta noche asociados al trastorno de la ansiedad. El primero es las náuseas. El segundo tiene que ver con dolor muscular, que significa la tensión o el estrés que el individuo sufre a nivel psicológico tiene un impacto sobre las extremidades de la persona a nivel de los músculos, a nivel de las extremidades. Si ya conoce, algunas personas experimentan la tensión aquí en el área del cuello, en el área lumbar, en el área de los hombros. Muchas personas experimentan dolor de cabeza también severo como consecuencia de esos dolores musculares. Hay personas que experimentan la ansiedad de tal forma que se sienten como si le hubieran dado una paliza o una camioneta los hubiera arrollado y pasado por encima, cuando en realidad no han estado expuestos a tal situación, sino que realmente la gravedad de las preocupaciones, de las inquietudes y los temores que están experimentando o sufriendo, la carga psicológica es tan intensa que el cuerpo lo experimenta en su totalidad, particularmente en las áreas musculares. Recuerde, y hago una nota al calce sobre este relato, las personas que sufren de ansiedad tienen una distinción o una característica bien particular. Y es que las inquietudes o los conflictos que sufren o experimentan típicamente no las verbalizan, sino que las retienen. O sea, en otras palabras, algunos de ellos las guardan en privado, son muy reservados, son muy introvertidas las personas ansiosas. Entonces esas inquietudes que sufren o preocupaciones, al no manejarlas o canalizarlas de manera adecuada, pues no es sorpresa que los sufran en síntomas a nivel del cuerpo, a nivel del organismo. Así que, primer síntoma, náuseas. Segundo síntoma, el dolor muscular. Tercer síntoma dentro de lo que es la sombrilla de la ansiedad es la sudoración fría. No sé, pero los que estén siendo testigos o escuchando esta intervención, ¿alguna vez ha experimentado que está durmiendo y cuando se levanta al otro día se levanta todo sudado de la cama, inclusive aunque tenga aire acondicionado o la temperatura fuera esté fría? Pues si lo analiza, esa experiencia de sudoración excesiva está muy relacionada con un episodio de ansiedad. Y digo, ¿verdad? Cuando las personas están durmiendo y se levantan sudados, porque no es normal, pero si lo analiza, la persona se fue a dormir, pero su cerebro no desconectó. Típicamente las personas que sufren de ansiedad o trastorno de ansiedad son bien vulnerables a las pesadillas,
son vulnerables a que mientras duermen hablan dormido. Y es por eso que entonces no es sorpresa que cuando se levanten al otro día de ese estado de recuperación que se supone sea el sueño, pues se levanten agotaditos, se levanten tensos, se levanten hiperventilando. Y en este caso sudados, ¿verdad? Casi mojados por causa de la ansiedad. De igual manera, hay sudoración excesiva cuando la persona no está dormida, cuando está despierta. Le ocurre a mucha gente en las manos. Cuando tienen ansiedad, comienzan a sudar en las palmas de las manos. ¿Por qué? Porque nuevamente hay un estado de alteración, de amenaza. La persona interpreta o percibe una amenaza, sea real o manufacturada en su mente, que lo lleva a este estado de alerta o de respuesta de alarma. Así que el cuarto síntoma es la fatiga. Primero, náuseas. Segundo, dolor muscular. Tercero, la sudoración. Y cuarto, la fatiga. Cuando hablo de fatiga, se refiere a que la persona con tanta sobreproducción de pensamientos, la persona comienza a tener agotamiento psicológico. Y, ¿verdad? Si usted lo analiza, no hay peor agotamiento que el agotamiento mental. Puede ser tan paralelo en impacto como el agotamiento físico. Hay situaciones de estresor o de tensión que las personas sufren que cuando, ¿verdad?, terminan el día, es como si se sienten, ¿verdad?, que han estado haciendo un workout excesivo durante el día. Y entonces se van a la cama, pero realmente están tan agotados, pero es por el desgaste mental y emocional que sufren debido al conflicto o los problemas que están experimentando psicológicamente. Y cuando digo psicológicamente es que la característica particular de la ansiedad son las preocupaciones, las cuales Cristo, ¿verdad?, advirtió de manera categórica en su tan lindo y sagrado ministerio, de que nos cuidemos como creyentes de la preocupación excesiva, por no decir de la preocupación anticipada. Si usted ve, la persona ansiosa ve monstruos y crea escenarios catastróficos sin que todavía se hayan llevado a cabo en el mundo real. Por eso es que la Biblia hace tanta exhortación a que hagamos higiene mental. Si se da cuenta, vivir por la fe es un proceso de pureza y limpieza mental. Por eso, si lo analiza y lo medita y lo reflexiona, una de las características de espiritualmente andar por fe es que tenemos la responsabilidad de llamar las cosas que no son como si fuesen. Segundo, otra característica bien extraordinaria de la fe, que es un tremendo antiansiolítico, es que, ¿verdad?, que no andemos por vista, sino por lo que Dios nos ha prometido. O sea, el vivir espiritualmente en Dios y darnos permiso de caminar por fe es una estrategia poderosísima, no solamente a nivel del mundo espiritual, sino a nivel psicológico, para poder remarcar la situación que le amenaza a la persona. Y cuando digo remarcar es que en vez de percibirlo e interpretarlo de manera catastrófica y amenazante, filtro esa situación, ese peligro, esa amenaza a través del carácter de Dios, las promesas de Dios, y le doy otro significado, el cual me crea esperanza, estabilidad y serenidad. Por eso, cuando usted lo analiza, vivir por la fe no es un estado de disociación de la realidad o de desconectarse de la realidad. Todo lo contrario, la fe respeta la realidad que la persona sufre. Lo único que a través del filtro de la fe en el Hijo de Dios remarca, por no decir redefine, la situación y la filtra bajo las promesas de la palabra de Dios.
Por eso no es sorpresa que las personas que se dan la oportunidad de crecer en la fe son menos vulnerables a los episodios de ansiedad. No es que no la experimenten, pero están más protegidos de sufrir trastornos de ansiedad porque ya tienen un hábito que es bíblico y espiritual de remarcar sus escenarios de una manera optimista, esperanzadora o de seguridad, en vez de someterse a la interpretación catastrófica o intimidante. Hasta ahí, espero que vayan comprendiendo el por qué es importante conocer acerca de la ansiedad, el ángulo o el aspecto debilitante que puede tener en la fe y en la vida espiritual, y por qué Cristo advirtió mucho sobre la gerencia de los pensamientos, en este caso la ansiedad. Ok, otra área o otro síntoma de la ansiedad es dificultad para respirar, que si lo analiza médicamente tiene que ver con lo que es el sistema respiratorio. Así que si se da cuenta, ya estamos hablando de dos sistemas autónomos en el funcionamiento del individuo. El primero, le hablé sobre el sistema digestivo. Y ahora segundo, sistema respiratorio. La ansiedad puede producir dificultad para respirar. O sea, la persona puede jadear, respirar rápido, como que también cuando la persona sufre uno de los episodios más catastróficos de la ansiedad, que es un ataque de pánico. ¿Cuál es la particularidad del ataque de pánico? Que la persona interpreta que no puede respirar, se le va el aliento. Y es porque, y es uno de los próximos síntomas que voy a describir, como está sufriendo taquicardia, la aceleración cardíaca se aumenta, pues la persona para respirar se le hace más difícil. Y es por eso que muchos médicos, tanto psiquiatras como psicólogos, sugieren como técnica para contrarrestar el ataque de pánico, de que hagan respiración profunda en los momentos de un ataque de pánico. ¿Para qué? La ausencia de oxigenación o la dificultad de respirar es contrarrestada y reducida con la oxigenación intencionada de la persona. O sea, estoy experimentando un ataque de ansiedad o de pánico, tengo problemas de respirar, pues yo me obligo a inhalar profundamente. Y lo hago continuamente hasta que el episodio de pánico desaparezca, que puede durar de 30 segundos hasta 60 segundos, un minuto. Pero les aseguro, las personas que han sufrido ataque de pánico, ese va a ser el minuto más eterno de sus vidas, porque es sumamente catastrófico para muchas personas. Pero esta sugerencia que le estoy ofreciendo es una forma de contrarrestar el episodio si algún día, ¿verdad? Dios le guarde, usted sufriera un ataque de pánico. Existen técnicas de cómo contrarrestar ese episodio que asusta y traumatiza a muchas personas. El próximo síntoma es la taquicardia o fuertes palpitaciones del corazón. Y este es el tercer sistema autónomo que queda comprometido, ¿verdad?, en la persona, en el paciente, que es el sistema cardíaco. Como causa de la ansiedad, la persona comienza a experimentar palpitaciones aceleradas en su corazón, y de ahí es porque algunas personas lo interpretan como un ataque cardíaco o un arresto cardíaco. Pero en realidad no tiene nada que ver en ese momento, en ese episodio, con una condición cardíaca. La condición o la manifestación cardíaca es un síntoma del conflicto psicológico. Por eso fue que le orienté
¿Qué significa enfermedad psicosomática? Porque la mente es sumamente poderosa para activar estos síntomas o trastornos. El séptimo de los síntomas de la ansiedad es temblores. ¿Qué significa? La persona está tan desregulada emocionalmente, y aquí entra el cuarto sistema autónomo del individuo, que es el sistema nervioso. Dios mío, hoy le estoy dando unas clases de biología a todos ustedes. Como dije al principio, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema cardíaco y obviamente sistema nervioso. Los cuatro son autónomos. No importa lo que usted haga, trata de reprimir, trata de evitar. Una de las características de la ansiedad es que usted reprime, evita, y llega un momento donde el sistema no tolera más carga y los sistemas autonómicos se activan, y por eso usted no puede controlar el episodio. Ya cuando la ansiedad se activa, o el ataque de ansiedad, o el ataque de pánico, ya lo que usted tiene que hacer es medidas para poder reducir los síntomas, pero se va a manifestar. Por eso la mejor prevención es poder conocer de la condición, conocer en cuáles son los síntomas y cómo aprender a derrotarla, porque para buena noticia suya, la ansiedad es sumamente superable y derrotable. Recuerde que la ansiedad es un departamento gigantesco de condiciones que pueden trastornar el funcionamiento de la persona. Les doy ejemplo. Le he estado hablando en esta intervención acerca de los ataques de pánico, los ataques de ansiedad que están relacionados con la ansiedad, pero ¿había también usted pensado en lo que son las fobias? Eso es ataque de ansiedad. Está la fobia a estar encerrado, lo que se llama claustrofobia, fobia a los insectos. Otra condición que está ligada a la ansiedad es la ansiedad social, que la persona no comparte, no socializa, no se expone a otras personas. O sea que la ansiedad como condición, si no me doy la oportunidad de derrotarla, puede resultar debilitante, y por eso en la psiquiatría moderna se le llama trastorno, que significa el funcionamiento de la persona queda comprometido, queda restringido. Recuerda que Cristo vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. O sea que Cristo, por su naturaleza, es el agente antitrastorno en nuestras vidas. Nos liberó del trastorno del pecado, del trastorno de la condenación y más que nada del trastorno de nuestra salud emocional y física. Amén. Próxima síntomas, además del temblor, ¿verdad?, a nivel corporal, pues el dolor de barriga y también el dolor de cabeza. Personas con ansiedad, es muy típico que sufren de migrañas, dolores de cabeza extremos, pero si lo analiza, no es o no está relacionado necesariamente con una condición neurológica. Está más ligado a los episodios de tensión y estrés que la persona sufre. Por lo tanto, estos 9 síntomas que les pude compartir en esta tarde, y vuelvo y los repito para beneficio de la audiencia que está activa o presente en esta intervención y las que van a ver esta intervención más tarde, es primero las náuseas, el dolor muscular, la sudorización, la fatiga, dificultad al poder respirar, la taquicardia, los temblores, el dolor de estómago y el dolor de cabeza. Cuando usted reúne esos síntomas, es muy probable que estemos hablando de ansiedad.